Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rolfo Garbarino y tengo el gusto de estar con ustedes en el programa El Club del Ajedrez en esta segunda temporada, en este primer programa, en donde, voy a comentar algunas cosas variadas. En particular, voy a comenzar mencionando que he sido designado recientemente, lo cual es un gran orgullo para mí, del torneo para participar representando a Argentina del Campeonato Mundial para mayores de 50 años. Este torneo se efectuará entre el 15 y el 25 de abril en Rodas, Grecia, y ya inscriptos alrededor de 28 equipos, hasta el último momento que he tenido noticias, entre los que se encuentran equipos sumamente fuertes. El equipo argentino estará compuesto en el primer tablero de Gustavo Maía, un fuerte jugador de Pehuajó, varias veces finalistas de campeonato argentino, un jugador muy peligroso que ha tenido la ocasión de ganarles a los mejores jugadores de Argentina de diversas épocas. Algunas de sus partidas son muy famosas y han salido en el Informador Ajedrecístico, una biblia de los ajedrecistas que sale cada 4 años, se escribe en Belgrado. Después yo tendré el honor de jugar en segundo tablero, después les comentaré qué significa esto. En el tercer tablero va a estar Carlos Gruska, en el cuarto tablero estará Daniel Tobillas. Todos ellos eran los mejores jugadores de mi generación a nivel cuando éramos juveniles. Hemos ganado el Campeonato de Argentina Juvenil en diversas ocasiones. Y después en el cuarto tablero y tablero suplente, en Rudy Pérez Warstein, que ha sido dirigente de la Federación Argentina, ha sido secretario, y he compartido con él y con Carlos Gruska el anterior torneo que ha ido a Argentina, la primera vez que había participado en un torneo de esta índole, que había sido en Alemania, en la ciudad de Dresde, en el año 2015. Este es el segundo año que el equipo argentino va a concurrir a este torneo, que es más o menos joven, se vendrá naciendo hace unos 5 o 6 años, y la segunda vez que participa Argentina, y las 2 veces que ha participado, esta va a ser la segunda, voy a tener el honor de poder representar a nuestro país. Yo ya he efectuado algunas representaciones más allá de esta de Dresden, de otros torneos representando a la Argentina. He jugado 3 olimpiadas universitarias o menores de 26 años, 2 años en Puerto Rico, creo recordar que eran años 1986 y 1987, y también he participado del Mundial de menores de 26 en Chicago. En Chicago en año sería alrededor del 84, o 83 o 84, algo así. En las actuaciones, en esos casos, en el Mundial de Dresden, de mayores de 50, hemos salido en 7º lugar. En ese Mundial éramos 32 equipos y Argentina quedó 7º. Yo iba en el primer tablero. Ahora volveré a mencionar qué significa ir en el primero, en el segundo tablero. Después, en las Olimpiadas Universitarias que yo había participado, en 2 años salimos subcampeones mundiales. Me refiero a los 2 años en Puerto Rico, 86 y 87. En esos años había menos equipos participantes, había algunos europeos, por ejemplo, unos años ganó Inglaterra y otro de los años ganó Holanda, que eran selecciones algo más poderosas que la nuestra de ese momento. Nosotros mantuvimos la preclasificación, en uno de los casos estaba Suiza y algún otro equipo europeo en el segundo de los casos, y el resto eran equipos latinoamericanos. Y en Chicago, en tanto, habíamos quedado octavos también de alrededor de 35 equipos, eran mucho más fuertes. Era en la época de la Unión Soviética todavía, que obviamente ganó ese torneo. En esos momentos estaban todas las repúblicas ahora divididas en muchos países, en Ucrania, en Rusia, millones de países rusos que ahora son separados, ¿no es cierto? Y en ese momento estaban unidos en la
50 años la meca del ajedrez. Bueno, ese año habíamos quedado nosotros en 8º lugar y era sumamente meritorio. Estaba Estados Unidos con otro equipo muy poderoso, estaban los principales países europeos, en Inglaterra y algún que otro país de la ex cortina de hierro. Bueno, en este mundial ya están anotados equipos como el de Estados Unidos, como el de Inglaterra, como el de Ucrania, países, Israel, países que están mejor preclasificados que nosotros claramente. Nosotros tenemos 2 jugadores de arriba de 2.300, Gustavo Maia y yo. Hay 2 jugadores de 2.200 y algo y un jugador de 2.000. Es un equipo, digamos, intermedio. Estamos preclasificados bien, estamos preclasificados en el 8º lugar. Igual todavía falta un mes para inscribirse. Creo que tal vez lo lógico sería que se inscriban 50, 60 países y nosotros estar preclasificados 15, 18, algo así, imagino yo. Desde ya las selecciones estas muy fuertes, en su promedio de ranking oscilan alrededor de 2.500 y pico de elo, 2.550 he visto Estados Unidos o Ucrania. También está el equipo B ruso, que en ese caso un poco más débil que nosotros. Bueno, ¿y qué significan los tableros? Los tableros, el primer tablero suele ser el ranking más alto, el segundo a continuación, tercero a continuación, cuarto y quinto. En Dresde yo había ido de primer tablero y había hecho un porcentaje de 4 ganadas, quiero recordar, 2 perdidas y 3 empatadas, algo así. Había sido una buena actuación, o 3 ganadas, 3 empatadas y 2 perdidos, porque en una ocasión de las rondas había quedado libre. En este caso iré de segundo tablero, lo cual es un poco más aliviado, es mucho más aliviado ir de cuarto, pero tratándose del poderío de los rivales, creo ver que no varía demasiado la fuerza de los jugadores, por ejemplo, de estos países principales. El equipo de Ucrania, el equipo de Estados Unidos, son todos grandes maestros y todos van entre 2.000, casi 2.600, 2.500 largos hasta 2.500 y pico. O sea, hay un lapso de 60 puntos de diferencia, que seguramente se va a inscribir el equipo inglés, también va a ser lo propio, diría yo, con jugadores de arriba de 2.600 puntos. Los mejores jugadores del mundo en la actualidad tienen un poco más de 2.800. Me refiero a los jóvenes grandes jugadores como Carlsen, Caruana, Radjabov, Nakamura. Todos ellos tienen alrededor de 2.800 y la elite mundial hoy va de los 2.700 a 2.008 y pico. Es la medición del ranking elo, que era un científico alemán que instauró esta medición a partir de la década del 70. A partir de hoy se rigen en la Federación Internacional FIDE bajo ese ranking mundial y con los títulos internacionales que da la Federación a través de actuaciones, de normas. Muchas veces hay que hacer 2 o 3 normas para alcanzar esos títulos de gran maestro internacional, que es el título que yo ostento, maestro FIDE, que es el tercer título. Ahora hay otros que se llaman candidatos a maestros y bueno, son situaciones que promueve la FIDE para títulos internacionales y también están algunos títulos a nivel femenino como Gran Maestra Femenina, Maestra Internacional Femenina y otros. Incluso se ha instaurado en los últimos años otros títulos relacionados al entrenamiento de los jugadores y demás. Para ello hay que concurrir a algunos congresos internacionales y en esos congresos y en el currículum de cada uno de los jugadores están los títulos o los entrenadores y también están títulos relacionados al arbitraje de las partidas de ajedrez. Todo esto es el mundo del ajedrez que la mayoría de la gente desconoce. El título máximo dentro del arbitraje de un torneo de ajedrez es el de árbitro internacional.
Y después hay otros títulos que tienen que ver con árbitros nacionales, árbitros regionales y demás. Todo esto se logran a través de algunos congresos, más torneos que tienen que arbitrarse y justamente el informe que hará el árbitro internacional para los árbitros de otra índole. Hay árbitros adjuntos. Bueno, y todo eso se van logrando merecimientos y normas para alcanzar entonces las categorías máximas. Yo al haber sido campeón de América juvenil en el año 1981 he logrado el título directo de maestro internacional, sin cumplir otra norma. Ahí participaban los campeones de cada uno de los países americanos que querían inscribirse. Ese torneo se hizo en San Pedro de Jujuy, San Pedro, no la capital San Salvador, sino San Pedro. Bueno, también he participado de otros campeonatos mundiales a nivel individual, por ejemplo, el Campeonato Mundial Juvenil. En ese momento era para menores de 20 años, eran 2 campeonatos mundiales en el momento que yo era joven. Estaba el Campeonato Mundial Cadete para menores de 16 años y el Campeonato Mundial Juvenil con menores de 20 años. Yo jugué en el Campeonato Mundial de Copenhague, Dinamarca, en el que también realizó una actuación de alrededor de puesto 15, 18, algo así, sobre 70 participantes. Recuerdo que había jugadores que luego fueron de la élite mundial. El torneo lo ganó el soviético Sokolov, luego que ha sido candidato al campeonato mundial, eliminado en semifinales por Anatoly Karpov, el ex campeón mundial, cuando Kasparov era campeón mundial. También ha participado quien fuese subcampeón mundial, perdió el título, perdió en el match de desafío contra el campeón de entonces, Garry Kasparov. Me refiero a Nigel Short, que también ha coincidido conmigo en el Mundial de mayores de 50 de Dresden, que era el primer tablero de Inglaterra. Este es un gran jugador, por supuesto, y también había otros grandes jugadores en el Mundial Juvenil que he participado, tal el caso de Hjartarson de Islandia, que llegó también a la semifinal del candidatura, y creo recordar otros, Wolf, al cual le había ganado, que era un ex campeón de Estados Unidos, Benjamin, a otro que le he ganado en 2 ocasiones, Nick Boer, que es un gran maestro holandés. Le he ganado en el Mundial Juvenil y también le he ganado en el Campeonato de menores de 26 años, donde él representaba a Holanda, que había sido campeón mundial, pero había perdido el match con nosotros, con Argentina, producto de mi triunfo y de otras tablas de mis compañeros. Pero hemos hecho menos puntos contra los países un poco más débiles. Incluso yo he perdido alguna partida, pero había ganado esa, la más importante. Bueno, entonces esas son algunas de mis experiencias. Bueno, también había en ese Mundial Juvenil grandes jugadores a nivel latinoamericano, argentino, como Marcelo Tempone, que fuese campeón mundial cadete de menores de 16 años en su momento, y había otros grandes jugadores, varias veces campeón de Brasil, como Gilberto Milos y Iván Morovic, muchas veces campeón chileno y primer tablero de cada uno de esos países a nivel mayores. Bueno, grandes jugadores en la época de juvenil, que luego fueron campeones de sus respectivos países, incluso Klinger de Austria, al cual le había ganado una partida media miniatura en 20 jugadas. Y después, bueno, he participado del Campeonato Mundial de mayores de 50 años. Este fue por equipos, que ya lo he comentado en Dresden. No, el individual siempre ha estado en mi mente, poder participar. Es una de las cosas que tengo interés en esta etapa de mi vida, o sea, por mi gran cantidad de clases que desarrollo en muchas instituciones. En la parte competitiva me seduce la posibilidad de unir algunos viajes como este que voy a realizar con la competencia a nivel internacional de ajedrez en el exterior mayormente, ya que habitualmente de noche trabajo concretamente en el Jockey Club,
entonces mis horarios suelen ser hasta las 10:30, 11 de la noche, lo cual imposibilita la práctica de torneos. Sin embargo, me mantengo plenamente al día, entrenado, porque suelo jugar contra un maestro FIDE los fines de semana, tanto partidas de entrenamiento como estudiando. Me refiero al joven Agustín Ambrogi, que fuese mi alumno y hoy ya con 30 y algo de años que tiene él, 32, es mi amigo después de, no sé, de conocernos desde que él tenía alrededor de 10 años. Pasaron 22 años y hubo una metamorfosis de lo cual era mi alumno a pasar a ser un maestro de ajedrez prácticamente, porque él, aparte de ser economista, es maestro FIDE y bueno, y ha sido el campeón de la Federación del Río Luján y tiene victorias ante jugadores muy destacados como Alan Pichot. Bueno, entonces, de alguna manera hemos mencionado cosas de mi trayectoria que ha tenido que ver con los campeonatos mundiales juveniles de entonces y ahora de la categoría seniors para mayores de 50 y otra categoría en el mismo mundial que jugaré en Rodas que está para mayores de 65 años. Está el campeonato mundial por equipos, que en este caso existe también el campeonato mundial individual que se hace una vez por año. Todos estos torneos no existían en la época que yo empecé a jugar ajedrez. Cuando era joven solamente existían las categorías, obviamente absoluta, donde entraban hombres y mujeres, la categoría femenina, y estaba la categoría juvenil para menores de 20 años y la categoría cadete cuando eran menores de 16 años. Posteriormente se creó el mundial que yo mencioné que participaron para menores de 26 años, que se hizo durante un tiempo y dejó de hacerse posteriormente, pero luego se crearon muchas categorías. Lo que era solamente estas dos subdivisiones de edades, en la actualidad la FIDE, diría yo en los últimos 20 años, ha creado la categoría sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y se mantuvo el Mundial Juvenil, que es el sub-20, que era la misma modalidad del torneo que yo jugué en Copenhague, donde de ahí se designan el campeón juvenil. Hay muchas más participaciones por edades en todos los países. Ya las federaciones no pagan esos viajes normalmente porque es sumamente oneroso al tener que pagar muchos viajes. Quizás tienen que hacer esfuerzos las familias o conseguir algún sponsoreo privado. En algún caso sí hay alguna ayuda estatal, pero ya no puede ser de la misma índole de todas las categorías, ¿no? Sí, generalmente Argentina participa de la Olimpiada de Ajedrez. Existe una Olimpiada de Ajedrez que se efectúa cada 4 años, así como la Olimpiada General de todos los deportes. Ajedrez no ha llegado a entrar a esa modalidad de toda la Olimpiada de todos los deportes. Ha estado como para participar en cualquier momento, pero no ha entrado decididamente. Ajedrez todavía tiene su Olimpiada y participan muchísimos países. Suelen participar más de 100 países en categoría masculina y diría yo 70 en femenino u 80, 120 y 80 puede ser la proporción. Van representados por generalmente 4 titulares y un suplente, la misma modalidad que va a haber ahora en el equipo de mayores de 50 años. Lo único que la Olimpiada se efectúa cada 4 años y cada país, como por el caso de Argentina, van los 2 mejores rankings y va de pronto el campeón argentino de 2 años distintos. Creo que es ahora cada 2. Era cada 4, pasó a ser cada 2, entonces los 2 campeones argentinos y no sé el último, el suplente, si es por Elo. Los no clasificados, el ranking más alto. Es algo parecido a esto que les estoy mencionando. Y si hay solo un campeonato argentino, ese campeón argentino y 2 por Elo es una modalidad mixta de Elo y de campeonatos argentinos. Generalmente son entre los mejores 10 del país por ranking, suelen ser los que suelen concurrir representando a Argentina. Y en el equipo femenino pasa alguna situación similar. Yo creo que todo esto ha promovido de alguna manera el ajedrez, pero también es cierto
que ha quitado alguna posibilidad en países donde estamos no tan bien económicamente como Argentina. Cuando yo era juvenil, yo les comento qué ocurría. Yo podía jugar, viviendo en Capital Federal, el campeonato metropolitano. Había una etapa previa del campeonato metropolitano y si te clasificabas entre los primeros, llegabas a la final del metropolitano. Entonces, suponete, se estaba jugando el juvenil metropolitano, los 6 primeros de la Capital Federal pasaban al nacional y allí participaban también algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, que eran numerosas, como por ejemplo la Federación del Oeste o la Federación del Sur. La Federación del Oeste iba desde la General Paz hasta Luján, o la Federación del Sur del Gran Buenos Aires iba desde el Riachuelo hasta, no sé, supongamos en Berazategui, o iba hacia el otro sector hasta Monte Grande. Y bueno, y así, no sé, por el otro lado iba hasta San Vicente. O sea, había varios en la zona sur direcciones. Y después la zona norte iba desde la General Paz hasta, no sé, cerca de Escobar, algo así. Y pasando por, no sé, San Miguel, pasando por, bueno, esa era otra federación, perdón, era la federación que abarcaba San Martín, Ballester, en San Miguel, bueno, Faneva se llama. Y después esas federaciones por ahí tenían no 6, sino 2 o 3, y así otras regiones del interior de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, que estaban aseguradas algunos los campeones juveniles de cada uno de los países, de las provincias, y las provincias importantes como Córdoba, Mendoza o Santa Fe tenían más representantes. Se jugó un gran campeonato argentino con 30 participantes o 40. Y entonces había que, la situación era así, uno pagaba la cuota social de su club, entonces después el club pagaba una ficha federativa a la Federación de Origen, la Federación de Origen inscribía a los clasificados al Campeonato Nacional, y en el Campeonato Nacional había una sede que gratuitamente recibía a los clasificados, con lo cual no existía distinciones sociales, tenía tanto acceso el chico de familia más acomodada como así también el no tan pudiente. En cambio hoy, que muchas veces tienen que hacerse cargo de algunos de los pasajes, esto no es así, y entonces hace falta ya digamos una situación económica al menos media para acomodada, para hacer cargo de algún tipo de viaje al interior, y ni hablar si se trata de un campeonato mundial, que muchas veces tienen que hacerse cargo, aunque sea la mitad del pasaje, al exterior, lo cual pasa a ser sumamente engorroso para familias de características humildes. Yo creo que entonces en eso hubo cambios para bien de la popularidad y cambios para mal, porque están digamos, las cuestiones estas sociales, y muchas veces hay muchas quejas de los padres por las altas inscripciones a los campeonatos nacionales, lo cual a partir de allí hubo mucha cuestión como de enfrentamientos entre los padres y los directivos, porque es sumamente cara la inscripción a los campeonatos nacionales sub-8, sub-10, sub-12, etcétera. Estamos hablando de una inscripción de más de 2.000 pesos o cosas así, lo cual realmente es para el bolsillo de un trabajador totalmente imposible. Bueno, yo soy un recuerdo de mis inicios, de ser de una familia humilde, y yo he tenido la posibilidad de estar a la par con gente que tenía su familia campos. Entonces eso yo lo recuerdo siempre con mucho cariño, y me parecía mucho más justo esa posibilidad, porque los niños no deberían entrar en la variante digamos, de la diferencia. Yo creo que los niños tenemos que apuntar siempre a una sociedad donde haya igualdad de oportunidades, o al menos nunca va a existir esa igualdad, pero en realidad de que tenga la posibilidad de estudiar en una universidad pública o de participar de un evento, de un torneo de ajedrez, el chico humilde, como así también el que sea pudiente. Después puede existir la universidad paga, pero bueno, se le da la posibilidad
a la persona que viene de una familia un poco más humilde de tener acceso a ese tipo de lugares. Y bueno, también con respecto a esto, yo creo en esa igualdad, incluso yendo para otros temas, al tener una hija mujer ya de 22 años y ser una activa defensora de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, estoy plenamente de acuerdo con esa igualdad, pero en algunas cuestiones, como en la práctica del ajedrez, yo creo que esa categoría femenina, como esta categoría que yo voy a jugar para mayores de 50 años, las considero categorías de promoción, como que promueve determinadas cuestiones. Por ejemplo, el ajedrez femenino, donde hoy había una gran mayoría de ajedrez masculino cuando yo era chico, y todavía lo sigue siendo. Hay una marcada diferencia de mayor participación del hombre con respecto a la mujer. Creo que esto no debería ser así, que con el tiempo va a ir revirtiéndose poco a poco. Bueno, eso por un lado, por el lado de esto. Y los mayores de 50, por ejemplo, yo creo bueno la creación de esta categoría, porque se puede de alguna manera, primero, siempre es bueno para la gente de mayor edad seguir trabajando con las neuronas y seguir jugando al ajedrez es una gran herramienta para mantenerte en condiciones tanto físicas como psíquicas. Por otro lado, está fomentando de alguna manera el turismo. Todos los que ya vamos teniendo alguna determinada edad decimos que estaría bueno, en la medida de las posibilidades, seguir trabajando mucho como para poder darte un lujo de una vez cada tanto hacerte un buen viaje y conocer el mundo que te rodea. Entonces, creo que muchas personas piensan así, sobre todo en edad que llega a tu retiro y demás, que no es mi caso, pero bueno, hay gente grande que dice, bueno, vamos a ir conociendo el mundo, gente que tiene familia italiana o española, que quiere ir a conocer a sus parientes de origen, eso lo escuchamos muy a menudo, o bueno, conocer los lugares emblemáticos del mundo que nos rodea. El que ha trabajado toda su vida, me parece lógico que en algún momento pueda hacerlo. Bueno, esas categorías sirven para ese tipo de cosas, mezclar un poco el turismo con el placer. En este caso, la de 50 sigue siendo muy competitiva porque, bueno, eran los mejores jugadores del mundo de la década del 90 y del 2000, te diría yo. O sea, sigue siendo actual. La de 65 es más de las características que yo les comento. Y bueno, otras categorías, las categorías de las edades, tiene a favor la promoción y tiene en contra eso que yo le mencionaba al haber tantas categorías. Al haber dos, como cuando yo era chico, era más sencillo esto, más democrático y más igualitario. Ahora, digamos, existe inevitablemente quien pueda pagar esas onerosas inscripciones, quien pueda hacerse cargo parcialmente de un viaje al exterior. Bueno, con relación a los equipos olímpicos masculinos y femeninos, estos tienen asegurado el haber salido en los primeros lugares. Generalmente viene a ser como la Asociación Nacional de Deportes, que no recuerdo exactamente el nombre, consigue los pasajes a estos mundiales. Y muchas veces los equipos masculinos o femeninos tienen algún tipo de sponsoreo y tienen algún tipo de pagos de viáticos para estos eventos a nivel mundial. No vamos a comparar, obviamente, ni al fútbol ni al tenis, pero tienen algún ingreso en vista a lo que dejan de hacer, representando a clubes o dando clases o viviendo de una manera como cualquier otra persona lo hace. En un momento he visto algún tipo de discusión a través de la web con relación a que el equipo femenino tendría que tener el mismo pago que el equipo masculino. Y ahí hay algunas opiniones diversas. Yo considero que no es el equipo masculino y el equipo femenino, porque, por ejemplo, Judith Polgar, que estuvo entre los 10 mejores del mundo de la categoría absoluta, era mujer y participaba del equipo absoluto de Hungría. Creo que ha llegado a ser el primer tablero de Hungría.
un país de mucha tradición ajedrecística. Hay igualdad de oportunidades mentalmente y justamente al existir igualdad de oportunidades la discriminación tiene que ver con la igualdad. La categoría absoluta sería la que nuclean hombres, mujeres, grandes, chicos, están todos allí. Creo que la categoría femenina es una carácter promocional y me parece lógico también por la cantidad de ranking que tienen cada uno. Así como yo tengo 2003 y pico, la mejor mujer del país, Carolina Luján, creo que tiene alrededor de 2.400 o 2.003 y pico, un poco más que nosotros, y después Claudia Mura será un nivel similar, de 2.300 y algo. Y el resto de las jugadoras tienen alrededor de 2.100 del equipo olímpico. Es normal que si se consigue un auspicio, el auspiciante quiera más auspiciar a alguien que tenga 2.600 puntos de elo, que se está acercando, que está entre los mejores jugadores sudamericanos, y me parece que el ajedrez tiene esto, de igualdad de condiciones, no como en una carrera atlética, que quizás el hombre esté más preparado para correr, supongamos, pero mentalmente, a nivel neuronal, es exactamente igual el hombre y la mujer, y creo que en eso debiera existir la igualdad. La igualdad existe si hay una arquitecta o un arquitecto, un ingeniero o una ingeniera, no por la condición de hombre cobrar más, sino por la capacidad innata entre unos y otros. Allí, por ejemplo, me parece lógico que el mejor ingeniero o la mejor ingeniera tenga preponderancia por su capacidad y su habilidad y sus nociones. Y lo mismo en el deporte, en los deportes igualitarios. Creo que allí existe, digamos, la categoría absoluta, no se llama masculina, se llama absoluta y entonces por eso nuclea a todos por igual. La categoría de mayores de 50 podría tranquilamente estar en el equipo una mujer, aunque existe también el torneo femenino. Pero bueno, eso está siempre. Está la promoción y está lo que no es promoción. Todas esas categorías 8, 10, 12, 14, 16, 18... mayores de 50 son categorías promocionales y yo la adjuntaría a la femenina en una categoría promocional. Creo que las categorías que nuclean a todos, la absoluta, es realmente la que representa en definitiva a todo el ajedrez federado argentino, en este caso de un país o a nivel mundial, ¿no? Ese es Kasparov fue el campeón mundial absoluto, Carlsen es el campeón mundial absoluto. Existe la categoría campeonato mundial femenino, hay una campeona mundial femenina y hay otras, por ejemplo Judith Polgar, que estuvo entre los 10 mejores de hombres, que se negó siempre a jugar la categoría femenina, justamente porque me parece que practicaba la igualdad de género. La igualdad de género es competir de igual en igual hombres y mujeres. Yo creo en esa sociedad, una sociedad justa, de igualdad de oportunidades, donde no se discrimine a nadie, ni por sexo, ni por religión, ni por nada, o sea, ni por edad, ni por... Tiene que ser por justamente, muchas veces la mayor discriminación tiene que ver con la situación social, que de eso no se habla tanto. Pero me da la impresión que un mundo justo es ese, de igualdad de oportunidades. Bueno, hasta acá el primer bloque entonces. Bueno, este segundo bloque ya sin saco, porque todavía estamos en estos días que no se sabe si la temperatura da para estar más abrigado o menos abrigado. Van cambiando los climas, de esto ya estamos llegando al otoño. Bueno, vamos a los libros que he tenido la suerte de publicar hasta este momento. Son 7 libros, pronto saldrá, creo, en el transcurso de este año 2019, mi 8º libro. Me ha convertido en el escritor más prolífero en la Argentina en la actualidad y el segundo de toda la historia de la Argentina, que es Luis Palau. Me parece que 11 libros que tiene Luis, que ya ha fallecido, bueno, y es el autor de mayor cantidad de libros de Argentina. Les voy a comentar un poco, podemos ir por nivel. El nivel de iniciación
tenemos acá este libro que se llama Iniciación y permanencia en el gimnasio de las neuronas del ajedrez. Bueno, este libro tiene desde los rudimentos, desde el comienzo del juego, el movimiento de cada una de las piezas, para luego en los elementales jaque-mates, en partidas de rudimentos donde se trata de llevar la ocupación central, de desarrollo de piezas, el enroque, y cuando uno no lo efectúa, cómo se van aprovechando esas partidas, esos elementos. Después hay algunos mates en 1, 2 y 3 jugadas, donde se puede calcular, empezar a hacer los cálculos iniciales. Y después, por último, tenemos los típicos temas de táctica a nivel inicial, como clavada, ataque doble, descubierto, y otros, desvío, por ejemplo. Entonces vemos las características de estos ejercicios. Si hay mucha ejercitación, y en su momento el Ministerio de Educación lo ha llevado a cada una de las provincias para que sea uno de los manuales de referencia para el ajedrez escolar. Bueno, aquí tenemos Iniciación y permanencia en el gimnasio de las neuronas del ajedrez, que soy el actor exclusivo de ese libro. Si seguimos por nivel, tenemos un título similar que se llama Continuidad y permanencia en el gimnasio de las neuronas el ajedrez. Bueno, este libro son 64 partidas, al igual que el tablero, 64 casillas, en donde se van haciendo preguntas a lo largo del el pasar dichas partidas. Por ejemplo, vamos haciendo una partida hasta la jugada 10, y en esa jugada 10 yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si en el lugar de la jugada tal que efectuó el negro hubiera hecho esta otra? Y entonces el lector tiene que detener, tiene que parar la posición, tratar de descubrir la jugada que haría, y en la parte de atrás están todas las respuestas de la respuesta número 1, que sería la primera pregunta de la primera partida, y así todas las respuestas de las 64 partidas, y hay 264 preguntas. O sea que varias preguntas por cada una de las partidas, y atrás tenemos las respuestas de las preguntas efectuadas, de todas las partidas reproducidas. Luego tenemos mi libro bestseller. Me llamo bestseller porque se han hecho 500 ejemplares en el año 2003, fue el primer libro que publiqué, El Maestro de Ajedrez, que es un compendio de estrategia y táctica, más para el lado estratégico de todos los conceptos, bajo un punto de vista dinámico posicional. O sea, un juego más agresivo con los conceptos que daba Grau hace muchos años, que era el de mayor bestseller argentino, que tenía 4 tomos, pero ya expresados en un solo libro, con una visión más moderna y más dinámica del juego. El libro 2 era Continuidad, era un libro de táctica, y este es un libro más bien eminentemente estratégico para un nivel intermedio del ajedrez, para aquellos que quieren ya jugar torneos de categorías en clubes, y yo diría el maestro de ajedrez para convertirte de un jugador de tercera y cuarta a claramente un jugador de segunda llegando a primera. Adjuntando a esto deberías hacer un repertorio de apertura para ya estar decididamente en primera. Y luego tenemos libros ya un poco más avanzados. Tenemos estos 2 libros que hablan de psicología en ajedrez. El de tanto el maestro de ajedrez, como el Continuidad, eran libros de mi autoría. Iniciación, me equivoqué, era un libro que compartí con el mismo coautor de este libro, que es Maximiliano Preu, psicólogo de profesión, el mayor promedio de la UAI de toda la historia, con 9.60 creo de promedio, en el que escribimos 2 libros de psicología en ajedrez, que tiene que ver con la alta competencia mayormente, en donde uno de los dos está ganando un rival superior, y las cosas que pasan por tu cabeza en el momento de tener que cristalizar tu victoria. O, por ejemplo, cuando has caído en una preparación teórica de tu rival, o también has adaptado al estilo Lasker, un campeón mundial de fines del siglo de los 1800 y comienzos de los 1900, que cambiaba de estilo de juego de acuerdo a las características del rival, a su personalidad y a su estilo de juego. Entonces,
cómo es ese tipo de preparación y cómo se hace para jugar en contra del estilo del rival. Bueno, ese tipo de modalidad, tenemos 2 libros escritos y estos 2 libros fueron comprados los derechos a la principal editora del mundo hispano, la Casa del Ajedrez, que en todos los países de habla hispana, a excepción de Argentina, tienen los derechos comerciales todavía para 2 o 3 años más. Tengo que mirar los papeles. Entonces, ellos tienen la comercialización como Psicología 1 y Psicología 2, así se llaman en España y en todo el mundo hispano menos argentino. O sea, si eran 7 libros y adjuntamos esos 2 libros de edición extranjera, ya serían 9 libros, si lo miramos bajo ese punto de vista, porque tienen otro nombre y tienen alguna pequeña cambio. Según cómo se vea, pueden ser entonces 9 libros. Con Maximiliano Proust también escribí un 4º libro, con el que es 30 grandes analogías en el ajedrez, y 6 si viéramos la modalidad de las ediciones españolas. Bueno, estas 30 grandes analogías de ajedrez son temas estratégicos o tácticos que se dan en una posición y en una posición que parte de otra apertura, de otra posición, tiene el patrón común para decidir el juego de la estrategia o táctica del ajedrez. Una combinación similar, un tema para resolución del mismo modo o el mismo modalidad estratégica, y entonces, bueno, de eso trata 30 comparaciones, con lo cual hacen más de 60 partidas o de 70, porque cada modalidad tiene 1 o 2 situaciones comunes en partidas. Y por último empezamos ya con el tema de las aperturas. Ya después de haber visto estrategia, táctico y psicología, tenemos la modalidad de aperturas que escribí con otro coautor, un exalumno, Daniel Brunstein, médico. Escribí sobre la apertura vienesa, que era una de mis principales armas, con blancas, jugando a peón rey. Entonces, este es el nuevo, el último de mis libros. También con el mismo criterio, que es como una especie de editorial para un jugador dinámico posicional, un jugador sin ser del todo nada, que sea agresivo y que busque la iniciativa a través del juego de los elementos posicionales vertidos o aprendidos en el libro del maestro de ajedrez o explicados. Pronto está por salir un libro relacionado con la defensa más practicada a peón rey, desde el punto de vista del blanco, la defensa siciliana, que será el libro que aparecerá este año. Ya les mencionaré, ni bien salga, con el nuevo nombre, el nombre del nuevo libro, será para este año. El transcurso de este año ya estará en venta el 8º libro, y si unimos las ediciones extranjeras, el 10º libro, que va a ser sobre la defensa siciliana. Bueno, he tenido entonces el gusto de realizar este primer programa del año 2019, en este segundo año. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones, que se hayan regresado a sus distintos quehaceres profesionales de la mejor manera, y les deseo a todos un gran año 2019. Y a disfrutar, por supuesto, de las cosas bellas que tiene este mundo, por ejemplo, el ajedrez. Bueno, muchas gracias.